¿Cómo están? Vamos a ver hoy el tema de exportaciones y entender parte de las cifras con las que Colombia viene manejando el sector exportador. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Colombia hace muchos años era un país principalmente cafetero, donde hubo unas décadas que el 80% de lo que Colombia exportaba era café. Después del gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno tuvo una transición en sus exportaciones. Y en este momento, desde ese entonces hasta ahora, las exportaciones, el peso más fuerte lo tienen los hidrocarburos, en este caso el petróleo y el carbón. Si usted suma esos dos elementos, aproximadamente el 40% de las exportaciones de Colombia. Eso es importante entenderlo porque no hemos tenido un cambio en este momento de las exportaciones, por lo cual el país depende de esos dos productos para las exportaciones. El tercer producto en Colombia puede ser el café, pero muy cercano, como ustedes pueden ver en esta gráfica, está el. Esto que llamamos coques y semicoques es otro derivado del carbón, es decir, el carbón es aproximadamente el 13% de las exportaciones, o el 14%, y el petróleo el 26%, pero es que hablamos del 40%. Los demás productos que tiene Colombia, bananos, textiles, confecciones, esmeraldas, son productos con muy bajo peso en la canasta. Es supremamente importante. Esas cifras que están viendo ustedes son del 2021, pero con esa una tendencia el país lleva mucho tiempo manejando. El otro punto que es bien importante entender son los costos de extracción del petróleo. El petróleo ha oscilado, el precio del barril, su precio internacional es alrededor de $100 el barril, pero ya ha bajado a $30. Cuando el petróleo baja a $30 el barril, en muchas regiones de Colombia no es muy buen negocio sacar el petróleo. ¿Por qué es importante entender eso? Porque competir con países como Arabia, Kuwait, Emiratos, donde los costos de sacar el petróleo son muy bajos, es muy complejo para Colombia. Eso no significa que cuando el petróleo esté a 100, no lo es rentable en Colombia, claro, que es rentable sacar el petróleo en precios altos. Ahí lo que vemos en el mapa son diferentes precios. La pregunta es por qué oscila el precio, pues hay diferentes circunstancias, de lo profundo del pozo, de la mano de obra asequible que hay en ese momento. Esa es una comparación con otros países que también tienen petróleo. Estamos hablando que el promedio en Colombia es alrededor de $17 por barril del costo de extracción del petróleo, y usted encuentra países como Arabia, como Irak, como Irán, que vale $4 el barril. Si usted compara $4 que vale extraerlo con 100 que puede venderlo, es muy buen negocio para ellos. Es importante también entender acá que Colombia no es el país que más petróleo tiene en el mundo. En reservas, Colombia no está ni siquiera entre los 10 primeros países de petróleo. Entonces, eso también es otro problema grave, porque es el principal producto de exportación con muy baja cantidad de petróleo en reservas. Acá están las reservas, como pueden ver. Como una circunstancia que la gente a veces no maneja es el concepto de que Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela también tiene unas características que lo hace que es un petróleo muy pesado. Es un petróleo que no es tan fácil de comercializar, no significa que no haya mercado, claro que lo hay, pero compite con otros países que tienen petróleo de mejor calidad. Como pueden ver, ahí está, Colombia no está dentro de ese grupo. Ven que hay un grupo llamado OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son los países que más petróleo exportan. Eso ha ido cambiando un poquito, pero actualmente la OPEP sigue siendo un grupo muy fuerte. ¿Quiénes están en la OPEP? Arabia, Irán, Venezuela, Nigeria. ¿Quiénes no están en la OPEP y tienen mucho petróleo? Noruega, Canadá, Estados Unidos, Rusia. Entonces aquí viene una de las circunstancias más difíciles de explicar. Colombia en sí no depende tanto ni del carbón ni del petróleo como una fuente de energía, porque la electricidad en Colombia es muy dependiente de hidroeléctricas, pero sí tenemos una dependencia económica, que significa el país está creado de tal manera que depende, en este caso, del petróleo y del carbón.
que son contaminantes, que el mundo los quiere cambiar. Claro, eso lo entendemos, pero es que no hemos hecho una política de cambio de productos de exportación. Eso es grave y no buscar una solución. ¿Y eso cómo sabe usted que es grave? Cuando mira esta gráfica que está viendo ahí. Lo que nos están mostrando en la grafiquita de abajo, esos 7, es que Colombia solamente tiene 7 años de reserva de carbón y de gas. Pues no tiene más, sí, pues obviamente si no encontrará más gas. Pero como una de las políticas del actual gobierno es parar la exploración de petróleo, puede llegar un momento que nos quedemos sin petróleo. Eso significaría que como muchas cosas necesitan petróleo, entre ellos los plásticos y la gasolina, tendríamos que empezar a importar petróleo, lo cual encarecería los productos de las materias primas. El carbón, por el otro lado, sí tenemos muchas reservas de carbón. Carbón ha sido más criticado inclusive que el petróleo a nivel de contaminación, pero existen muchos países, específicamente asiáticos, que lo siguen demandando como una fuente de energía. Acá lo que queremos mostrar es que Colombia realmente depende de la energía eléctrica sacada de hidroeléctricas, ahí alrededor del 70%. Esa que llama térmica es de carbón, esa también es de nosotros. Y las fuentes alternativas se han tratado de sacar de diferentes fuentes, pero realmente Colombia está muy distante de las otras fuentes energéticas que podemos utilizar. Aclaramos nuevamente, la hidroeléctrica es mucho menos contaminante que el carbón, el petróleo, y Colombia es la principal fuente de energía. Por eso cuando hay caídas en los embalses se preocupa tanto el país porque se puede quedar sin electricidad. Ese punto es bien importante, el del déficit fiscal. Colombia, una de las fuentes principales de ingresos siguen siendo los negocios centrados en el petróleo y el carbón. ¿Por qué? Porque las empresas pagan impuestos, pero adicional Ecopetrol es la principal empresa del Estado y tiene, podríamos decir, un monopolio en el manejo de la generación de gasolina dentro del país. Si usted quita esos dos negocios, y como ustedes pueden ver, la columna dice déficit superávit, Colombia tiene un déficit muy alto en el sector público. Si usted quita esas fuentes de ingresos, el déficit en Colombia tendería a crecer. Este punto es bien importante aclararlo. Si yo tengo un déficit, como sale ahí, menos 77.000, menos 83.000, ese déficit lo tuve que haber pagado con algo. Es decir, es plata que yo me gasté. Y ahí es donde viene el financiamiento interno y externo. Si usted aumenta tanto su financiamiento, llega a un punto que los que le prestan plata le van a decir que no le prestan más plata. Obviamente, usted puede ver las cifras. En el año 2020 se encarece ese fiscal, se agranda. ¿Por qué? Pues la pandemia causó que existiera unos gastos muy fuertes en subsidios que no se han podido pues retirar muchos de ellos y eso causó que el déficit se agrandara. Ese punto es bien importante revisarlo y analizar. Finalmente, este libro, El Pasillo Estrecho, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es importante. Lo que estamos buscando es que el sector público tenga un cambio. ¿Tenga un cambio en qué sentido? En que haya una mayor presencia del Estado. Hay un capítulo donde hablan específicamente de Colombia y Argentina en este libro El Pasillo Estrecho. ¿Y qué nos están diciendo ahí? Que países como Colombia y Argentina, en ciertas regiones aparentemente hay una presencia del Estado, pero es un Estado que no es real, lo que permite que otras fuerzas tomen mayor poderío, porque no hay ninguna presencia del Estado en este caso. Si no logramos que la gente entienda que el Estado es uno solo y que hay unas leyes y hay unas condiciones para seguir, va a ser muy difícil que la gente crea en los gobiernos que estén en el momento. Hay una parte ahí que no está en la diapositiva, pero es importante que lo explican en ese capítulo. En Argentina se encontró una generación de personas que están identificados que no hacen nada del gobierno y se llaman ñoquis. Y ellos saben que existen. Y cuando Mac fue presidente, una de las cosas que hizo fue sacarlo. Y obviamente a la gente no le gusta con lo que hacen. Y por eso nuevamente los gobiernos de Kirchner vuelven a ganar, porque una de las que hace es que gran parte del sector público se estaba perdiendo en los empleados. Con eso terminamos el tema de las exportaciones y su influencia en el sector.